Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es un gusto verlos este día domingo una vez más en la casa del Señor. Este es el momento para los pequeñitos pasar a iglesia infantil. Si usted tiene niños entre 3 y 6 años, puede llevarlos ahí con mis hermanos a iglesia infantil. Hermanos, esta noche vamos a hablar, yo compartía con mi familia acerca del tema de esta noche. Les decía que le había asignado como título uno de los proverbios que son costumbre entre nosotros. El título del mensaje es: el entendido a señas y el necio a palos. Nosotros lo decimos un poquito diferente. El vivo a señas decimos, y el tonto y el bruto a palos decimos. Entonces, pero fíjese que ese dicho popular tiene su origen en las Escrituras. En la palabra está esa misma idea, solo que con palabras distintas. Y yo quiero que lo leamos. Ahí vamos a comenzar nuestra meditación de hoy. El libro de Proverbios, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 10 hasta el 12. Por favor, búsquelo. El entendido a señas y el necio a palos. Dice la porción que leemos esta noche, Proverbios 17 del 10 al 12. Acompáñenme en la lectura. La reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido le aprovecha la reprensión, más que 100 azotes. O sea que al necio le pueden dar 100 azotes y no entiende. El entendido le basta con la reprensión. Hoy vamos a averiguar de cuál de las personas somos nosotros, de los entendidos o de los necios. Versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y el resultado es que mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, en esta hora, gracias por la vida, gracias por la bendición de estar reunidos en tu casa, Señor. Gracias por el gozo que tú nos das, tu presencia, tu espíritu, Señor, nos llena de gozo y de paz, Padre, que no podríamos encontrar en ningún otro lugar. Bendito seas, Señor. Esta noche nosotros venimos a ti para escucharte, venimos a ti para honrarte. También, Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas para que tú nos moldees, para que tú nos perfecciones, Dios, nuestro carácter, y podamos ser cada vez mejores y más agradables ante ti, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos. Señor, adoptamos una actitud humilde, mansa delante de ti, porque sabemos, Dios, que estamos delante de tu presencia, que vamos a meditar en tu palabra, y por eso lo hacemos, Dios, con reverencia, lo hacemos con temor delante de ti, porque entendemos que es a ti, Señor, a quien hemos venido a buscar y a escuchar. Háblanos, Dios. Personalmente te pido que pongas en mí tus palabras, ni una sola palabra, ni un solo sonido que no sea el producto de tu voluntad salga de mi boca, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que todos esta noche seamos grandemente bendecidos con tu palabra. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el propósito de hablar de este tema, hermanos, es que los cristianos, los creyentes, entendamos que hay dos maneras, comprendamos que hay dos maneras de entender la voluntad de Dios. Hay dos maneras, y esas maneras, por el título del mensaje, están a la vista. ¿Cuáles son las dos maneras para entender la voluntad de Dios? Con palabras y con golpes. O sea, Dios quiere que entendamos su voluntad. Nosotros nos decimos cristianos porque somos seguidores de Jesús. Y si somos seguidores de Jesús, se supone que nosotros queremos hacer su voluntad. Dios nos transmite su voluntad a través de las Escrituras. La Biblia, hermanos, está plagada de consejos, de instrucciones, de mandamientos, de amonestaciones para su pueblo.
La Biblia no fue escrita para todo el mundo, la Biblia fue escrita para el pueblo de Dios. Es para nosotros. Ya vamos a ver cuál es el propósito de la Escritura, pero está llena de instrucciones, le decía, de amonestaciones, de consejos para nosotros. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios nos ha dejado la Escritura llena de todos esos consejos, amonestaciones y todas esas instrucciones? Con el fin de que nos vaya bien. Vea lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, dice Dios, ¿qué ha puesto delante? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios nos ha puesto a usted y a mí la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Él, de su parte y de su corazón, nos insta y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a qué dice. Eso es, si usted quiere que venga sobre su vida bendición, si usted quiere ver días largos, lo que usted y yo tenemos que hacer es atender la voz de Dios, escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice. Entonces nos va a ir bien, porque Él dice: yo ahí pongo, ese es el libre albedrío. Dios pone delante de usted y de mí la bendición y la maldición, y Él nos invita a que escojamos el bien, pero algunas veces nosotros somos tan necios que escogemos. ¿Y cómo nos va? Decíamos el jueves que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No podemos cosechar lo que no sembramos. No podemos recibir lo que no hemos sembrado. Entonces dice el verso 20, continúo leyendo el verso 20: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él, es decir, el Señor, es vida para ti. ¿Y qué más? Y prolongación de tus días. Dios para nosotros es vida y además prolongación de días, a fin de que habite sobre la tierra que Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces la Biblia es justamente eso, el consejo de Dios, las instrucciones de Dios, las amonestaciones de Dios para que nos vaya bien. Si usted le pone atención a esto, le va a ir bien. El Salmo 1 no nos habla de eso. El Salmo 1: bienaventurado, dice el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo de pecadores, ni anduvo con los escarnecedores, algo así, sino que, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese, el que medita en la palabra de Dios, el que atiende a la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También dice en Josué capítulo 1 versículos 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando nosotros atendemos los consejos de Dios, porque para eso nos dejó Dios su palabra, como un consejo, y en ella también vamos a encontrar algunas veces amonestaciones de parte del Señor hacia nosotros. Jesús, al hablarle a la gente, al hablarle a los suyos, al hablarle a las multitudes, Él sabía que algunos de los que le oían no iban a poner en práctica su palabra. Él sabía que algunos no iban a atender a su invitación, sus correcciones, sus invitaciones, a todo lo que el Señor le decía. Por eso Él en repetidas veces usó la expresión: el que tiene oídos para oír. ¿Cómo era eso? ¿Que acaso habían algunos ahí que no tenían oídos? ¿Por qué les usó esa expresión para decirle el que tiene oídos para oír? ¿Qué quería decirles? Aquel que tenga la capacidad de entender lo que estoy diciendo, que lo tome y que lo haga. Eso es lo que digo. Y el que no, que siga su camino. Pero aquel a quien le es dado entender esto, que se apropie de mis palabras
y que las ponga en práctica. Eso era lo que Jesús quería decir cuando usaba la expresión el que tiene oídos para oír, que oiga. Un mal doloroso entre los cristianos es que nosotros al venir a la iglesia, al recibir su palabra, recibimos sus consejos, recibimos sus instrucciones, hasta sus amonestaciones, pero nuestro mayor problema es que somos oidores olvidadizos, porque oímos, mas no hacemos. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Oímos mucho. Oímos y qué bonito el mensaje, qué bonita la enseñanza, estuvo preciosa la palabra, pero ¿cuántos la vivimos a diario? Ese es uno de nuestros problemas. Somos oidores olvidadizos. Y el Señor dice que ¿de qué nos sirve oír si no lo vamos a practicar? Ese entonces es uno de nuestros males. Dice el Señor que nosotros tenemos que aprender de su palabra. La Biblia ha sido inspirada por Dios, fue inspirada y es útil para que usted y yo seamos, oiga bien, instruidos, seamos redarguidos, seamos corregidos. Quiero que vea conmigo 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para redarguir, para corregir y para instruir. Brevemente examinemos cada una de esas tres palabras. Redarguir, ¿qué es? ¿Qué es redarguir? Redarguir, hermano, sería el hecho de que usted hizo algo mal y que la palabra a usted lo confronte y que usted eso provoque en usted arrepentimiento. Eso es redarguir. Usted hizo algo mal y la palabra, al usted meditar en ello, usted siente: me equivoqué, traté el mal a mi prójimo, dije algo que no debía, tuve un mal pensamiento, y que usted se sienta mal y que se ha movido al arrepentimiento. Eso es redarguir, eso es uno de los fines de la palabra. ¿Para qué otra cosa dice que es? Para corregir. ¿Cómo así? Usted anda haciendo algo malo, ¿y cómo saber si anda haciendo algo malo? La palabra lo corrige. La escritura les encarga de mostrarle lo que es bueno y lo que no es agradable a Dios. Y para instruir, porque es la que nos muestra el camino. Todo eso hace la palabra. Todo eso logra Dios a través de su palabra, para que nosotros obedezcamos, para que sigamos sus consejos y atendamos a su voz. Para eso Dios nos dejó su palabra. Pero ¿qué sucede? Aún con todo y eso, siempre hay personas que no ponen atención, que vienen a clases y están en otra cosa. Esto es como venir a clases. Esta es la escuela de la vida, la iglesia. En otra parte no nos enseñan a vivir. Vaya conmigo a Job, capítulo 33, versículo 14. Job, capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Cómo habla Dios? En una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Hay hombres que no entienden. Hay personas que son necias, que Dios está hablando, les está diciendo: no lo hagas, corrige, modifica, cambia, y no entiende. Entonces este pasaje de Job nos enseña acerca de eso. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La primera manera, versículo 15, por sueño, en visión nocturna, ahí cuando está durmiendo, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, o sea, cuando están acostados y dormidos, ahí les habla Dios, dice. Entonces revela al oído de los hombres, ¿y qué le señala? Dice, ahí le dice Dios: Alfredo, deja de aborrecer a tu prójimo, deja de robarle a Dios, deja de mentir y todo aquello. Dios no. Usted no ha sentido a veces cuando en sus camas está en la noche que Dios habla a usted. No ha sentido. Nosotros decimos la conciencia, no, es Dios hablándonos a través de su espíritu, diciéndonos: mira, Alfredito, te estás portando mal. ¿A alguien le ha pasado? ¿Solo a mí me hablará el Señor? Solo a mí me habla, ¿verdad? Bueno, ahí dice la escritura que ahí habla Dios, ahí nos está hablando.
Vaya. Para hacerle, dice, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Con qué fin Dios le señala su consejo, su palabra? Vea el versículo 17. Para quitar al hombre de su, es decir, para que corrija aquello que está haciendo mal. Si está obrando mal, Dios le habla y le dice, corrige, cambia. Ahí le habla Dios. Y apartar, dice, del varón la soberbia. O sea, Dios le habla, mira, corrige y cambia. Mejora tus caminos. Y ahí sigue diciendo cuál es el propósito de que Dios hable de esa manera. Detendrá su alma del sepulcro, dice, y su vida de que perezca a espada. O sea, ahorrándole problemas, ahorrándole amargas consecuencias, evitándole amargas consecuencias. Y viene la segunda, en el versículo 19, la segunda manera en que Dios habla. La primera es con palabras, ¿verdad? Eso es porque Dios le habla su consejo ahí en el lecho, mientras duerme, mientras ora, no sé. Dios habla a la vida para corregir al hombre. Versículo 19, también sobre su cama, en el mismo puesto. O sea que Dios habla, puede hablar en el mismo puesto. En la cama cuando está dormido y en la cama cuando está amolado. Así dice. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve. O sea, habla de una enfermedad que lo lleva a tal grado que ya solo es el hueso. No quiere comer, aborrece la vida, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que lo acusan, a los que causan la muerte. Y aquí viene, mire, cuando está pasando, eso habla de una segunda manera en que Dios habla. ¿Y cuál es la segunda manera? La primera es con palabras y la segunda con azotes, porque es un azote. Pero como decía en el versículo 14, en una o en dos maneras habla Dios y el hombre, pero el hombre no entiende. Versículo, ¿dónde estábamos? En el 23, ¿verdad? Al 23 vamos. Ahora, esto es lo que debería de ocurrir cuando a alguien ya le habló el Señor de las dos formas posibles. Esto es la solución que queda, lo único que queda. Si tuviese cerca, dice, de él algún, ¿qué? Elocuente mediador muy escogido. ¿Qué es eso? Un elocuente mediador muy escogido. Una persona que pueda llegar y decirle, hermano, ¿no será que Dios te está hablando? No, yo no te juzgo, pero valdría la pena que examines tu vida. No vaya a ser y esto sea un castigo del Señor para corregirte. Eso dice, que tuviera cerca un elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre, dice, su deber, que le diga, ¿sabes qué, hermano? Y Dios ha tenido misericordia de ti. Así dice. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Por qué le dice el Señor que sería útil cuando una persona ya pasó de las palabras a los leñazos? Sería útil que hubiese alguien que le dijera cuál es su deber. ¿Por qué sería útil? La respuesta está en el versículo 14. Porque dice que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre, entonces como no entiende ni con los garrotazos, es necesario que alguien le haga reflexionar. ¿Están aquí? O sea, es necesario, y a veces nosotros, el Señor nos trae aquí a su casa para hacernos reflexionar. A veces nos está lloviendo tupido y no entendemos. Y Dios nos trae a su casa y a través de su palabra Él nos intenta hacer volver en sí. ¿Para qué? Para apartarnos del mal camino. Entendamos una cosa. ¿Por qué castiga Dios a sus hijos? Es importante saber eso. ¿Por qué castiga Dios a sus hijos? ¿Por amor o por odio? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios castiga a sus hijos? Para corregirlos.
Entonces Dios castiga a sus hijos cuando se han salido del buen camino y los castiga porque los ama. Dice la Biblia que Dios a los que ama los corrige y a todos los que toma por hijos los disciplina. Entonces Dios corrige, o sea, no entendamos mal, cuando Dios nos castiga es porque nos ama y quiere hacernos volver al buen camino. Pero si nosotros no entendemos, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Busquémosle la lógica. Dios ya me habló por sueños, con palabras, y como no entendí, vinieron los garrotazos y tampoco entendí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La muerte, dice la hermana. ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué puede pasarle a un cristiano que no entiende lo que Dios le está diciendo? ¿Lo puede matar Dios? ¿Puede acortarle Dios sus días? Exacto. Dios le puede acortar los días a un hijo suyo. Recuerda lo que leíamos en la primera carta de los Corintios cuando habla de la Santa Cena, que dice que aquellos que toman la cena del Señor indignamente son culpables del cuerpo y la sangre del Señor, y por eso, dice Pablo, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos hasta duermen. ¿Y qué quiere decir cuando dice duermen? Que quedaron en su casa dormidos, que están muertos. Y en el pasaje que veíamos en Deuteronomio dice que si nosotros atendemos la voz de Dios, Él nos va a dar vida y va a prolongar nuestros días. Y lo contrario, si no la oímos, nuestros días pueden ser acortados. Y lo poco que vivamos lo podemos pasar mal. Entonces, mis queridos hermanos, con esto poco que hemos platicado, ¿qué sería lo más conveniente para nosotros? Entender la voluntad de Dios, y mejor entender con palabras que con garrotazos, porque los garrotazos que pega el Señor duelen. Y como el detalle es que hay miles de maneras en las que Dios nos puede hacer entender, y si usted se detiene un momento a pensar en esto, hay cosas que a usted y a mí nos pueden doler y mucho. ¿Sí o no? Yo no quiero ser ahora, como dicen ahí, ¿cómo es? Ave de mal agüero, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal que Dios le quitara a usted a uno de sus hijos así repentinamente? Una tragedia. ¿Cómo se sentiría? ¿Y que fuera culpa suya? ¿Cómo se sentiría? Mal, ¿verdad? O qué tal una enfermedad, de esas enfermedades graves, pero que no se muere y que pasa un montón de años ahí convaleciente. ¿Cómo se sentiría usted así? Mal, ¿verdad? ¿Puede pasar eso? Sí. Una de esas miserias que usted de plano no tiene ni para comer, que anda con zapatos rotos y todo arruinadito, y no un poquito, sino que un montón de tiempo, y usted busca trabajo por un lado y no le sale nada, arruinado completamente. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Que sus hijos se pierdan también, o sea, tantas maneras, hermano, tantas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar, porque Dios a sus hijos les va a hablar en una o en dos maneras, y el entendido entiende con reprensiones. El necio, ni que le den 100 azotes, no entiende. ¿De cuáles de esos vamos a ser nosotros? ¿O de cuáles somos de esos dos tipos de personas? Vaya conmigo, por favor, ahora al libro de Proverbios, allá donde estuvimos, el capítulo 17, versículo 10. Dice que la reprensión, porque aquí ya no habla de... ¿Qué es una reprensión, hermano? Una reprensión no necesariamente es castigo. Una reprensión es algo así como un regaño. Con mucho cariño y respeto, no se me vaya a sentir mal aquí el hermano René. Es como que si usted de repente anduviera tomando y Dios le dijera: mira, René, ya basta, ya párale de eso. Eso es una reprensión. ¿Sí? No se vaya, es hipotético, ¿verdad? Eso es una reprensión. Y Dios hay ocasiones en que nos dice a usted y a mí: Alfredo,
ya basta, ya me cansé. ¿No dice la Biblia que en varias ocasiones Dios, el pueblo de Israel, podemos decirlo así, llegó al límite de la paciencia de Dios? Sí, la historia de Israel justamente es una historia de que nos habla de eso. El círculo vicioso en que la nación de Israel caía, se levantaban, Dios los restauraba y ellos otra vez agradecidos con Dios. Pasado un tiempo ellos volvían a la idolatría y volvía a venirles el castigo de Dios y volvían a pasar una gran desgracia, y estando en la desgracia Dios les enviaba un profeta y había un remanente ahí que se arrepentía y se volvía a Dios y Dios los volvía a restaurar y volvían a estar bien, y cuando estaban bien se volvían a apartar de Dios. Y vean la historia del Antiguo Testamento, es ese círculo vicioso de nunca acabar en el pueblo de Israel. Ahí está. Qué triste es vivir de esa manera, que Dios nos reprenda y nosotros, pasado algún tiempo, volvemos a lo mismo. La reprensión aprovecha, pero ¿a quién es al único que le aprovecha? Dice el versículo 10, que la reprensión solo le aprovecha al entendido. ¿Cómo así, hermano? Aquel que es entendido dice, bueno, ya el Señor me llamó la atención, sería yo un tonto y un necio si siguiera en lo mismo. Lo más conveniente es que corrija. Eso es un entendido. Solo a los entendidos les aprovecha la reprensión, pero a los necios ni la reprensión ni los azotes. Dice que al entendido una reprensión le basta, al necio ni 100 azotes lo hacen cambiar de comportamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, versículo 11. El rebelde, es decir, aquel que no atiende, el que no atiende la reprensión de Dios, el que no atiende la amonestación de Dios, ¿qué dice Dios que va a hacer con él? Versículo 11. El rebelde no busca, dice, sino el mal. ¿Y qué le va a enviar Dios? Dice, un mensajero cruel. ¿Y qué podría ser un mensajero cruel? Una enfermedad, una desgracia. Hay una historia del rey Saúl. Usted lee la historia del rey Saúl y dice la Biblia acerca de él que Dios envió un espíritu malo para atormentar a Saúl, y que la única manera en que Saúl hallaba paz en su espíritu era cuando tocaban el arpa, ¿verdad? ¿Y quién era el que tocaba el arpa? ¿Y qué era lo que David cantaba? ¿Usted cree que David llegaba a cantarle reggaetón? ¿Ah? ¿Qué cree que llegaba a cantarle David cuando estaba en la presencia del rey Saúl? Los salmos que usted y yo cantamos, el 145 que dice, te exaltaré, el Salmo 23 y un montón de salmos. Eso llegaba David a cantar salmos al Señor, y solo cuando Saúl oía esos salmos, entonces él se calmaba. De lo contrario, había un mensajero cruel que lo atormentaba. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero las maneras en que Dios nos puede enviar a ese mensajero cruel son diversas, muchas y diversas. Si nosotros no entendemos, si a pesar de que Dios nos reprenda seguimos buscando el mal, dice, el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel le será enviado. Y Dios compara la necesidad el nivel de necesidad de una persona. Dice el versículo 12, mejor es encontrarse con una osa a la que han robado sus cachorros. Hermano, ¿cómo sería una osa que está criando? Yo no sé si usted ha visto cómo son los perritos, las perritas más bien, cuando tienen cachorros y usted trata de acercarse y usted no es conocido de la perrita. ¿Qué cree que puede pasar? Lo ataca, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora imagínese una osa. Porque hay osos que miden hasta 4 metros cuando se ponen de pie. Imagínese usted queriendo agarrar un cachorro de una osa. ¿Qué cree que le pasaría? Lo hace trizas la osa, ¿verdad? Ahora, dice que sería mejor encontrarse con una osa que con ¿qué es un fatuo? Un fatuo, hermanos, es algo así como un dundo. ¿Sí? Es como un tonto que con un fatuo en su obstinación. Ese que es necio y usted, mira, estás haciendo las cosas. Ay, ¿qué te importa? No seas metido.
Es mejor, dice, encontrarse con una osa que con un fatuo en su necedad. Hay un proverbio que dice que instruir al necio es necedad. Debemos nosotros tener cuidado, nosotros entender cuando Dios nos habla y no llegar hasta ese nivel de obstinación, de tal manera que nadie pueda hacernos cambiar de opinión. Vea el Proverbio 10:13, hay otros pasajes que hablan de algo parecido. El Proverbio 10:13 dice: en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. O sea que al que no entiende, a ese solo palos, ¿verdad?, le platica. Dice también en el Proverbio capítulo 19 versículo 29: preparados están juicios para los escarnecedores, preparados, y azotes para las espaldas ¿de quién? De los necios. A los necios, repito, solo les esperan palos. Versículo capítulo 26 y versículo 3: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para las espaldas ¿de quién? O sea que al necio, hermano, la Biblia dice que solo le esperan palo y más palo, ¿verdad? Si no entiende. También en el capítulo 29 versículo 19: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Qué triste llegar a esa condición. No, si entendí el mensaje bien, hermano, pero igual no voy a hacer caso. Entonces a ese no se le corrige con palabras. ¿Con qué se le corrige a ese? Con palo, con la vara. Dios tiene preparado azotes para los que no entienden, dice la Biblia. Ahora, como Dios habla o en una o en dos maneras con el fin de apartar al hombre del mal camino, con el fin de que el hombre le vaya bien, de que el hombre sea bendecido, que sus días sean prolongados, de que alcance la bendición de Dios, pero aún así el hombre no entiende qué es lo que puede esperar cuando las personas no entienden. En el Proverbio 29:1, ya para ir terminando, Proverbio 29:1 dice que la reprensión, decía el Proverbio 17:10, aprovecha al entendido, ¿verdad? Al entendido una reprensión le es suficiente. ¿Están de acuerdo conmigo? El entendido con una reprensión le basta. Pero el necio ni con 100 azotes, ni con garrotazos, y ahí están dándole y él no entiende. Dice qué es lo que se espera. Entonces, Proverbio 29:1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y lo peor es el final: y no habrá para él. El hombre que reprendido, en lugar de eso de endurecer la cerviz, habla de la soberbia, habla de la rebeldía, habla del orgullo. Dios nos está amonestando y nosotros seguimos de bravitos. Yo no le voy a hacer caso a Dios, yo voy a hacer como yo quiero, como a mí me da la gana. Si a mí, de todas maneras, yo no le tengo miedo a Dios. Cuando nosotros nos ponemos en ese plan delante de Él, entonces dice el Señor, de repente. ¿Y eso de repente cuándo es, hermano? Cuando menos. Y va a ser así de que puede que todo le esté yendo bien y de repente, así, Dios le pone fin a su soberbia, a su necedad, a su obstinación, a su rebeldía. Dios le pone fin de un solo. Y lo más triste, cuando ya el hombre no ha entendido, porque aquí estamos hablando de aquel que ya fue reprendido, aquel que ya fue corregido por Dios, aquel que Dios ya le habló en una y en dos maneras y no entiende. Ese dice que de repente será quebrantado y no habrá para él. Hermano, si usted estuviese tratando con una persona a la que Dios ha reprendido y no entendió, y luego Dios lo quebrantó de repente, ¿qué podría hacer usted por esa persona? ¿Qué podría usted hacer por él? ¿Qué dice el proverbio que sucedería con esa persona? No habrá medicina. ¿Y eso qué significa? No hay nada que hacer. Hermano, con esto quiero ir terminando. Tengamos cuidado de no llegar hasta ese extremo, hasta esa situación en la que Dios diga basta.
Ya tuviste oportunidad, no entendiste ni la primera ni la segunda manera, no entendiste. Así que ahora te voy a quebrantar. ¿Y sabes qué? No va a haber. ¿Y cómo? O sea, ahí es como cruzar la línea de la que ya no hay marcha atrás. Se acabó, Dios le puso fin a nuestros días. Digo, tal vez no a nuestra existencia, pero nos va a ir mal. Y el problema es que ya no va a haber cómo arreglarlo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con una o dos personas que echaron a perder sus vidas. De tal manera que ya, como dice la Biblia, no había remedio. Lo arruinaron. Ya no había cómo poder corregir lo que echaron a perder. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Uno se lamenta, pues, pero ¿y qué puede hacer uno? Si Dios está tratando con alguien de esa manera y Dios dice, ya basta, me cansaste, me colmaste la paciencia, ¿qué puede hacer uno? Orar para que Dios tenga misericordia. Pero por eso es que la reflexión nuestra de esta noche, y aquí vienen las conclusiones y aplicaciones para nosotros, es mejor oír y atender los consejos de Dios. ¿No cree usted que es mejor eso? ¿Está de acuerdo usted conmigo que es mejor entender los consejos y las amonestaciones de Dios? Cuando Él nos habla, por ejemplo, esta noche, si Dios le está hablando a usted y le dice, ya basta, ya parale a eso que estás haciendo mal, es mejor entender. Aquel que oye y no entiende para apartarse del mal, dice la Biblia que le será enviado un mensajero cruel. Cruel. ¿Qué significa cruel? Es lo contrario de misericordioso. Un cruel es alguien que no tiene misericordia. Por eso, mire, yo quizás entiendo por qué Dios envía mensajeros crueles en lugar de hacerlo Él, podríamos decir. ¿Por qué cree que Dios envía mensajeros crueles? Porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Entonces, cuando Dios decide que ya no va a tener misericordia de alguien, no lo hace Él, sino que envía a un mensajero cruel. Ese no va a tener misericordia. Ay, hermanos, ahí les dejo de tarea que lean el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, no sé si en el capítulo 1 o 2, Jeremías, porque el libro de Lamentaciones es justamente un lamento del pueblo de Israel en la condición de la esclavitud. Y Jeremías dice que Dios los ha entregado en manos de los que no podrán soltarse, dice. Así dice Jeremías. Dios nos ha entregado, dice, en manos de alguien que no podremos soltar. Dios nos puede llevar con un mensajero cruel donde ya no haya marcha atrás. Por eso, hermanos, pensemos, reflexionemos, y antes de que nos venga una cosa peor, es mejor entender con señas antes de que las cosas se pongan feas. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos, Señor.